entre dos vectores, en este caso un vector A y un vector B, dará como resultado otro vector C. Esto se denota de la siguiente manera y se lee que A cruz B es igual a C. La magnitud del vector, en este caso C, será igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo θ. Y su dirección será perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Para entender de una mejor manera lo anteriormente explicado, tenemos que estos dos vectores nos piden hallar su magnitud y su dirección. Para empezar, para la magnitud del vector ubicamos los vectores A cruz B y los ubicamos en una matriz donde contenga cada componente por separado, I, J y K. Siguiente paso sería ubicar cada vector en el orden dado debajo de cada componente. Un paso siguiente es ubicar en matrices de 2 por 2, una para cada vector, teniendo en cuenta que la primera será positiva, la segunda llevará un signo negativo y la tercera positiva. La siguiente, para I agarramos, tapamos la columna de I y ubicamos los valores de las dos siguientes componentes, o sea, J y K. De la siguiente manera, 0, 0, 2 y 0. Para J, tapamos la columna de las J y anotamos la de I y la de K. Por último, para K, hacemos el mismo proceso y tapamos la de K y colocamos los valores de I y de J. Como siguiente paso, resolveremos cada determinante de manera cruzada. Esto sería para 0 por 0, 0, menos 2 por 0, 0, para la componente en I, menos 2 por 0, 0, menos 0 por 0, 0, para la componente en J, más 2 por 2, 4, menos 0 por 0, 0, para la componente en K. De esta forma obtendríamos un vector resultante con componentes en I de 0, con componentes en J de 0 y con componente en K de 4. Para obtener su norma tendríamos que la norma de A cruz B estaría dada por la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Y esto sería igual a 4. Una vez obtenida la norma del producto cruce entre A y B, procedemos a buscar su dirección, o sea, el ángulo. Esto está dado por la siguiente fórmula que dice que θ es igual al seno inverso de la norma de A cruz B sobre la norma de A por la norma de B. Ya encontramos la norma de A cruz B, solamente faltaría encontrar la norma de A y la norma de B. Esto lo hacemos de esta manera. Dice que la norma de A será igual a la raíz cuadrada de cada componente del vector A elevada al cuadrado. Esto daría como resultado 2. Y para B, el mismo proceso. Tenemos que la norma de B
es igual a la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Da como resultado 2. Procedemos a reemplazar en la fórmula. Tenemos que la norma de A cruz B es igual a 4. La norma de A nos dio 2. Y la norma de B nos dio 2. Será igual a 4 por 4 sobre 4. Tenemos que seno inverso de 1. Tenemos que el seno inverso de 1 es 90, por lo tanto será en 90 grados, con dirección al vector, a la componente en K del vector. Para las leyes de operación en el producto cruz, tenemos en un primer caso que la ley conmutativa en este caso no aplica. Esto quiere decir que el orden de los factores sí va a alterar el producto. Puede que no altere la magnitud, pero sí alterará su dirección. Por eso tenemos que, si denotamos un vector A cruz B, será diferente a decir que B cruz A. Lo correcto en este caso sería decir que un vector A cruz B será igual a menos B cruz A. Para una segunda ley de operación, dice que si el producto cruz es multiplicado por un escalar, este obedecerá a la ley asociativa. Esto quiere decir que tenemos un escalar A, lo multiplicamos por el producto cruz del vector A y B, será igual a decir que el escalar será multiplicado por A cruz B, de su mismo modo A cruz el escalar multiplicado por el vector B, igual que A cruz B multiplicado por el escalar. Para una tercera y última ley de operación, tenemos que el producto cruz también puede obedecer la ley distributiva de la suma. Esto quiere decir que si tenemos vectores, digamos vector A cruz vector B más C, este lo distribuiremos hacia los dos, quedando de la siguiente manera: que A cruz B más A cruz C. A continuación les hablaré acerca del momento de una fuerza. El momento de una fuerza que pasa por el punto O realmente por el eje del momento que pasa por O es perpendicular a la línea, es perpendicular al plano que pasa por F y por O. Por el producto cruz se representa el momento es igual a R cruz F, siendo R el vector de posición que inicia desde O y F la fuerza. Como estamos trabajando con el producto cruz, debe tener una magnitud y una dirección. A continuación les diré qué es una magnitud. La magnitud se define con la ecuación M sub O es igual a R por seno por F por seno de teta, donde el ángulo se halla entre las colas de R y F. El brazo de momento es igual a R por seno de teta. Entonces, M sub O es igual a R por F por el seno de teta, que es igual a F por R
por el seno de teta y es igual a la fuerza por el brazo del momento. La dirección y el sentido están determinadas mediante la regla de la mano derecha, al igual que en el producto cruz. Principio de transmisibilidad. La operación del producto cruz en 3 dimensiones no necesita de una distancia perpendicular, por lo tanto se puede utilizar cualquier vector posicional que va desde O hasta la fuerza F. Momento resultante de un sistema de fuerzas. Si en un sistema de fuerzas actúa sobre un cuerpo, el momento de fuerzas que actúa sobre O se determina mediante la adición de momentos. Se representa con la siguiente fórmula: M es igual a las sumatorias de R por F. Principio de momentos. Establece que el momento de una fuerza con respecto al punto es igual a la suma de momentos de las componentes de las fuerzas con respecto al punto. Buenas tardes. El siguiente tema a explicar es el momento de una fuerza, el cual haremos con el siguiente ejercicio que nos dice que tenemos unas tenazas que se usan para apretar los extremos de un tubo de perforación P. Este sería nuestro tubo. Entonces nos dice que si se requiere un par de torsión con momento en P de 800 libras por pie para hacer girar el tubo, y nos piden determinar la fuerza en el cable que debe aplicarse a las tenazas, estableciendo que tenemos un ángulo θ de 30 grados. La ecuación del momento sería fuerza por distancia. Entonces, en este caso ya no va en el momento, que sería 800 libras por pie, pero sabemos que un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Por qué lo pasamos a pulgadas? Porque la distancia nos la están dando en pulgadas. Serían 12 pulgadas. Eso sería momento. La fuerza no la tenemos. Entonces, como aquí nos están dando una fuerza y nos están dando un ángulo, la podemos componer en sus respectivos ejes Y y X. Entonces, para el eje Y sería fuerza por coseno del ángulo, que en este caso sería 30 grados, por la distancia perpendicular, que sería 43 pulgadas. Sería 43 pulgadas. Y para el eje X sería fuerza por seno del ángulo por la distancia perpendicular al eje en que estamos trabajando, que sería X. Y la distancia sería 6 pulgadas. Entonces, reemplazamos en la fórmula, que sería 800 libras por 12 igual a fuerza más Entonces, ya teniendo nuestra ecuación reemplazada, procedemos a despejar F, que es lo que nos están pidiendo. Lo que sería 800 por 12 nos daría 9600. Igual a F por coseno de 30 por 43 nos daría 37.23. Más F seno de 30 por 6, que nos daría 3. Procedemos a despejar F, el cual nuestra siguiente ecuación nos quedaría 9600 sobre la suma de 37.23 más 3, que nos daría 40.23.
Y el resultado, el valor de F nos daría 238.62 libras.